Buenos días. Vamos a dar un minutito para que la gente se conecte y empezamos. Vale, bueno, si os parece vamos a ir empezando y así acabamos en hora. Hola a todos. Bueno, buenos días. Lo primero, gracias por estar hoy en este nuevo webinar. Mi nombre es Iria Villar, soy la responsable de marketing en HK, en este caso. Hoy vamos a hablar sobre seguridad dentro del entorno de Microsoft 365, pero bueno, antes de empezar, pues me gustaría presentaros brevemente quién es esta nueva marca, ¿no?, que hemos creado, quién es HK. Somos una consultora tecnológica, estamos especializados en tecnologías Microsoft y al final, bueno, la marca HK surge de la fusión de dos empresas que ya tenían una sólida trayectoria en la parte de consultoría y en tecnología, como son Kiteris y HSI. ¿Qué ganamos con la fusión? Bueno, pues casi 4 décadas de experiencia que nos traemos en el mundo cloud, en toda la parte de Modern Workplace y seguridad, como ves ahí, toda la parte de soporte a usuarios y a usuario de IT, una línea de outsourcing, una capa de infraestructura con la parte de Azure y todo el área de transformación de procesos de negocio con Power Platform, Data e inteligencia artificial. Digamos que con la entrada de Kiteris, pues esto ha añadido una capa muy importante que ganamos en dirección estratégica, tanto en la parte de data e inteligencia artificial como en consultoría, que al final lo que nos permite es dar un enfoque integral a proyectos clave en las organizaciones. Y luego también nos complementa mucho la parte de liderazgo tecnológico y de personas que ya teníamos con HSI. Que pues, siempre pongo el mismo ejemplo, pero bueno, ¿qué podemos hacer ahora, por ejemplo, que igual antes nos costaba más? Pues ahora os podemos ayudar a crear un roadmap integral de inteligencia artificial que no solo se queda en la parte de identificar casos de uso, sino que también pues, os ayuda a implementarlo, a mantenerlo y a asegurar su uso efectivo dentro de la organización, ¿vale? O sea, sería como un end-to-end. Además, también hemos reforzado la parte de data con un equipo más potente que nos permite desarrollar proyectos desde una perspectiva ya centrada en el dato, ¿no? Construyendo un poco toda la parte de la estrategia de automatización y la transformación de procesos, pero con una capa de inteligencia, ¿no?, de manera más inteligente. Otro aspecto importante es que hemos incorporado la parte de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. No solo en low code, como hacíamos antes con Power Apps, como seguimos haciendo, sino que también ahora hemos incorporado la parte de .NET o Java, perdón. Entonces, bueno, pues eso nos permite ya complementar también esta parte. Pues, o sea, al final el resumen de esto es que con HK ahora podemos ofrecer soluciones que van desde una capa de negocio con esa consultoría inicial hasta toda la creación y la ejecución de planes, ya sea de implantación tecnológica, la parte de implantación de planes de soporte o la implantación de planes de adopción y capacitación de usuarios, que al final nos permite asegurar que sean estos usuarios, ¿no?, los que sientan el proyecto como suyo e impulsen todo ese cambio y toda esa transformación usando las nuevas herramientas. Y bueno, ya esto es todo por mi parte.
si os parece, os voy a dejar con nuestros protagonistas de hoy, que son nuestros especialistas en seguridad dentro del área de Modern Workplace, Gonzalo Ipiña y Adrià Solana, para que nos cuenten todas las novedades dentro del universo Defender. Si tenéis cualquier duda, podéis dejarlas en el chat de preguntas, que ya sabéis que es un evento en directo, no podemos abrir micros, pero bueno, yo voy a estar revisando. Y chicos, como siempre os digo, si veo alguna que os tengo que cortar, os cortaré. Si no, dejamos para el final las preguntas y así nos voy interrumpiendo. Y luego, hacia el final del evento, también os compartiremos un cuestionario de satisfacción. Siempre os pedimos que nos ayudéis a valorar estos eventos para darnos también ideas de cómo lo estamos haciendo y nuevas temáticas que os gustaría que tratáramos. Y dentro de ese cuestionario hay un enlace, nos podéis dejar vuestro correo electrónico y en ese caso, además de la grabación que se enviará a todo el mundo, os enviaremos también los materiales de la sesión, ¿vale? Así que nada, chicos, esto es todo por mi parte. Muchas gracias y os dejo a vosotros. Perfecto, Iria. Muchas gracias por la introducción. Gracias, Iria. Entonces, aquí lo que os vamos a contar un poquito qué es Defender, ¿vale? Defender tiene muchos apellidos, pero cuando hablamos de Defender no hablamos de un único producto, sino que hablamos de una familia completa de soluciones de seguridad, ¿vale? Que protege todos esos puntos clave del entorno de Microsoft 365, ¿vale? Tenemos el puesto de trabajo, tenemos los dispositivos, tenemos las identidades, el correo, aplicaciones, datos en la nube, ¿vale? Y un poquito para cada una de esos elementos dentro de Microsoft 365 tenemos un producto de seguridad, ¿vale? Si empezamos por la parte izquierda, tenemos la parte de Defender for Endpoint, que es la solución de DDR y antivirus de Microsoft. Es multiplataforma, iOS, Android, MacOS, Windows, y nos da protección en tiempo real. Luego tenemos el hermano pequeño para empresas de hasta 300 usuarios, ¿vale? Tenemos Defender for Business, que es un producto un poquito más reducido que Defender for Endpoint, pero que también puede proteger nuestra empresa al completo, ¿vale? Si seguimos con la parte de identidades, tenemos Defender for Identity, que se centra sobre todo en la identidad, que es la puerta de acceso principal a nuestra organización, ¿vale? Tenemos usuarios en directorio activo, tenemos usuarios en Entra ID, entonces podemos detectar movimientos anómalos o movimientos laterales de nuestros usuarios o de posibles atacantes, ¿vale? Luego tenemos toda la parte de flujo de trabajo con Defender para Office 365. Tenemos correo electrónico, tenemos Teams, tenemos herramientas ofimáticas, Word, Excel, PowerPoint. Y dentro de todas estas herramientas podemos tener un posible vector de ataque. Tenemos phishing, tenemos malware, ataques con enlaces que son maliciosos. Cada vez estos ataques se sofistican más, ¿vale? Y venimos a atacar todo este tipo de ataques que vienen de herramientas de colaboración. Y luego, por último, tenemos Defender for Cloud Apps, ¿vale? Que es el CASB de Microsoft, el Cloud Apps Security Broker, ¿vale? Al final esto nos da visibilidad y control sobre todas las aplicaciones SaaS que envuelven nuestra empresa, ¿vale? Nos permiten detectar usos no autorizados, aplicaciones con privilegios de más y toda esa parte de Shadow IT que muchas veces cuesta de gestionar, ¿vale? Todo esto viene cubierto por un producto que es Sentinel, que cada vez se integra más con muchos más productos que no son Microsoft. Esto nos permite aglutinar todos los incidentes y orquestar las respuestas ante estos, ¿vale? Es un SIEM y es un SOAR. SIEM para la parte de recolección de eventos y datos y la parte de SOAR para automatizar la respuesta a estos incidentes. Y como veis, cubre toda la suite de productos de Microsoft, aunque además podemos integrar productos de terceros. Si tenemos un firewall o si tenemos algún otro tipo de aplicación o tenemos un servidor syslog, podríamos integrar también esos logs con Sentinel y podríamos suavizar las respuestas ante determinados eventos, ¿vale? Como novedad, este año 2025, todos estos productos de seguridad venían empaquetados en distintas licencias. El mundo de Microsoft con el licenciamiento es algo complejo y para empresas de hasta 300 usuarios, típicamente teníamos la licencia M365 Business Premium. Para empresas de más de 300 usuarios teníamos la licencia E3 con diferentes add-ons de seguridad o la licencia E5 si queríamos la suite completa, ¿vale? Teníamos unas suites que se llamaban E5 Compliance y E5 Security que han renombrado y han agregado la posibilidad de agregarlas a licencias Business Premium, por lo cual podemos tener toda la suite de seguridad de una empresa
grande en nuestras empresas también de hasta 300 usuarios que tengamos con licenciamiento Business Premium, ¿vale? Aquí tenemos en la imagen estos dos complementos. La parte de la izquierda correspondería a la E5 Security, a la parte de la derecha a la E5 Compliance, donde tenemos Entra ID Plan 2, tenemos Defender for Endpoint Plan 2, Defender for Cloud Apps, Defender for Identity para Office 365 y luego la parte Purview, DLP, Information Protection, eDiscovery Premium, ¿vale? Todos los productitos relacionados con la parte de cumplimiento, ¿vale? Entonces ahora lo que os vamos a enseñar es un poquito en detalle qué forma tienen estos productos. Os vamos a poner algunos ejemplos de incidentes generados por ellos y qué capacidades tienen, ¿vale? Entonces doy paso a mi compañero Gonzalo para que os enseñe la parte de Entra ID Protection. Gracias, Adri. Vale, pues darme un segundito que voy compartiendo. Vale, perfecto. Pues bueno, la primera herramienta que vamos a ver hoy, sí es verdad que no entra dentro del paquete de Microsoft Defender, ¿vale? Pero hemos querido nombrarla un poquito porque nos ayuda mucho en la protección de nuestras identidades, ¿vale? En este caso es el Entra ID Protection. Esta es una herramienta que está dentro del plan 2 de Entra ID. Y lo que va a hacer es ayudarnos a proteger esas identidades en tiempo real en base a el riesgo de acceso o el riesgo de usuario que haya en ese momento. Microsoft va a estudiar ese comportamiento de ese usuario durante un tiempo y todos esos accesos anómalos que vaya teniendo este usuario los va a ir detectando, lo va a categorizar con un riesgo y luego nosotros, mediante los accesos condicionales, vamos a poder llegar a hacer bloqueos, a obligar a hacer cambios de contraseña, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí os vamos a enseñar un pequeño ejemplo de un ataque de Password Spray, ¿vale? Al final fue un ataque que, mediante fuerza bruta, han ido probando diferentes contraseñas contra una identidad, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver el historial del ataque. En este caso, bueno, es algo muy simple. Desde esta IP, pues intentaron hacer una conexión con este usuario, ¿vale? Podemos ver las pruebas y respuestas que ha hecho nuestra herramienta de ID Protection, ¿vale? En el que las dos partes del ataque, digamos, eran la IP y el inicio de sesión, ¿de acuerdo? En este caso, luego nosotros acabamos resolviendo este incidente, ¿vale? Porque verificamos que no había llegado a acceder este usuario malicioso, ya que había acertado mediante fuerza bruta la contraseña, pero los accesos condicionales no le dejaron acceder, ¿vale? No verificó el doble factor de autenticación, hoy en día imprescindible, y luego ya el ID Protection lo que había hecho es ponerle un riesgo al usuario, ¿vale? Por lo que iba a solicitarle un cambio de contraseña, ¿de acuerdo? Entonces vemos que en este sentido ya nos protegemos todas esas identidades de ataques que podamos ir teniendo, ¿vale? Siguiente herramienta que vamos a hablar, Defender for Endpoint. Ya nos ha hecho un pequeño avance Adrián en la presentación. Que bueno, vamos a ver cómo Defender for Endpoint o Defender for Business, ¿vale? Hay distintas funcionalidades entre una versión y otra, pero las principales las tienen en común, ¿vale? Que nos va a detectar y nos va a poder responder ante distintos ataques automáticamente, ¿vale? Vamos a tener multiplataforma, tanto dispositivos Windows, Linux, Android, iOS, MacOS, ¿vale? Entonces, si tenemos distintas plataformas en nuestra organización, pues es una gran ventaja que tengamos esta capacidad de proteger todos los dispositivos con la misma herramienta, ¿vale? Y luego, bueno, todo el análisis en la nube que tiene Microsoft Defender, que es de los más avanzados que existen actualmente, ¿vale? Entonces, os quería enseñar ahora un ejemplo de un incidente, ¿vale? Os voy a poner la pantalla por aquí. Vale, aquí vemos un poco la consola de Defender, ¿vale? Que la vamos a ver un poquito durante el día de hoy, muy por encima, ¿eh? Tampoco vamos a entrar mucho,
Pero lo que quiero que veáis es que en una sola consola nosotros tenemos diferentes orígenes de detección, ¿vale? Toda la gama Defender podemos centralizar aquí todos los incidentes y así tenemos como el Defender for Endpoint me genera esta alerta, me genera Sentinel, me genera Defender for Office 365, ¿vale? XDR, vamos teniendo distintas incidentes, todo centralizado. No tenemos que estar saltando de una consola a otra, ¿vale? Y en este caso, yo os quiero enseñar un ejemplo, ¿vale? De un malware detectado en una máquina, que es la mía, y cómo vamos a tener la parte del historial del ataque que se ha visto involucrado, en este caso mi dispositivo, hay 2 archivos y 2 URLs involucradas, ¿vale? Un incidente genera alertas, pues yo voy a ver las 2 alertas que tenemos. En este caso vamos a cambiar el filtro y aquí vemos las 2 alertas que teníamos en este incidente. Dentro de las alertas yo voy a poder ir viendo toda la escala de tiempos que hemos tenido, ¿vale? Todos los procesos que han ido dándose hasta que en el momento de querer ejecutar el archivo ha sido evitado, ha sido bloqueado por Defender, ¿de acuerdo? Por lo que no ha pasado nada. Luego tendremos la parte de activos, que se ha visto involucrado también. La investigación, que aquí lo que vamos a ver es ya no solo el bloqueo de este archivo, sino todo el proceso que ha llevado, ¿vale? Y aquí vemos pues, todo lo que ha analizado Defender en base a la detección de este archivo cuando lo he intentado abrir, ¿vale? Entonces, aquí podríamos ver es absolutamente todo lo que hemos analizado, ¿de acuerdo? Vale, y luego ya en pruebas y respuestas, pues también aquí veríamos si ha sido evitado, ha sido bloqueado, no ha podido ser corregido, pues tendríamos que hacer una corrección manual, pero bueno, aquí vamos a tener ese pequeño resumen también, ¿vale? En el que nos va indicando todo el ataque. Vale. Esto respecto a Defender for Endpoint, ¿vale? La siguiente herramienta que vamos a hablar es el Defender Vulnerability Management. Es muy importante centrarnos en la protección de los dispositivos, ¿vale? Con nuestros EDRs y demás, pero hoy en día tenemos que ver todas las vulnerabilidades que tenemos tanto en nuestros dispositivos como en nuestro software, ¿vale? Entonces, esta herramienta nos va a ayudar mucho a revisar todo ese estado de todos nuestros dispositivos y nuestro software con el que trabajamos. Aquí vamos a ver nuestra consola del Vulnerability, en el que primero tenemos un pequeño resumen con distintas tarjetas, ¿vale? Que ya sabéis que se pueden ir configurando, que nos va indicando distintos eventos que hayamos tenido, estado general de nuestros dispositivos, la puntuación de exposición, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener varias opciones de recomendación, de corrección, pero la que hoy queremos enseñaros un poquito es la parte de inventario, ¿vale? Inventario, vamos a tener todo el software que tenemos en todos nuestros equipos de la organización, ¿vale? Entonces, es muy importante que nosotros trabajemos en tenerlo actualizado. Cuando se detecte una vulnerabilidad de algún software que tenemos, lo que tenemos que hacer es hacer actualizaciones de ese software o incluso del sistema operativo, como vemos aquí abajo, ¿vale? Aquí vemos una columna de dispositivos expuestos y quiero que nos fijemos, vamos a ver el ejemplo del Chrome, ¿vale? Veis que aquí tenemos unos dientes de sierra, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que yo cuando estoy arriba del todo, quiere decir que ha salido una vulnerabilidad, la identifica Defender y me la marca. Y me dice que aquí en este momento tengo 110 dispositivos con esa vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Vemos que va bajando, pum, 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 hasta el número más bajo aquí. Ahora tenemos 24, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Se han ido actualizando todos estos equipos hasta que han quedado 24 que no se han actualizado. Son máquinas que tenemos de pruebas y que al final las tenemos metidas en Defender, pero que no se utilizan en el día a día, ¿vale? Luego vuelve a salir otra vulnerabilidad.
se vuelve a corregir, ¿vale? Cuando tenemos estos dientes de sierra, quiere decir que estamos trabajando muy bien esas actualizaciones de ese software, ¿vale? Que al final es lo que buscamos. Oye, se detecta un CVE nuevo, lo corregimos mediante esa actualización. ¿De acuerdo? Aquí veis que ha salido, esta me parece que era el día 7 de noviembre, la última que ha salido, entonces todavía no ha dado tiempo a que se actualicen los distintos equipos. Aquí ya entra un poco la política de actualización de software que tenga cada organización. Aquí, si nosotros estamos trabajando un servicio que va a incluir la gestión de todas estas actualizaciones del software que tengáis, ¿vale? Si en algún momento estáis interesados, pues poneros en contacto con vuestro comercial para que os pueda explicar un poquito en qué va a consistir. Pero ya veis que es algo súper importante tenerlo actualizado y que a veces es muy laborioso. Entonces, bueno, creemos que puede gustar, ¿vale? Vale, en este caso voy a abrir la página de Chrome, ¿vale? En el que me va a ir dando información sobre este software en concreto, ¿vale? Información general de en cuántos dispositivos está instalado, cuántos están expuestos. Vamos a tener recomendaciones de seguridad, ¿vale? Ya no solo sobre actualizar, pues te dice que deshabilites el Password Manager, que bloquees cookies de terceros, ¿vale? Pues estas recomendaciones viene bien también ir aplicándolas. Las vulnerabilidades detectadas, los CVEs, ¿vale? Que esto a veces es un poco duro ir analizándolo por aquí, ¿vale? Pero bueno, tenemos esa posibilidad. Tenemos en qué dispositivos está instalado, ¿vale? Y a mí algo que me gusta mucho es la distribución de versiones, ¿vale? Yo aquí voy a ver todas las versiones que tengo instaladas y en cuántos equipos, ¿vale? Y cuántas vulnerabilidades tiene dicha distribución, ¿vale? Dicha versión. Entonces, con esto me hago una idea de cuántos equipos me hacen falta por actualizar, ¿de acuerdo? Y ya por último, tengo la escala de tiempo del evento. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se detecta una vulnerabilidad y al de un tiempo, en qué momento estoy de dispositivos afectados, ¿vale? Aquí podemos ver ejemplos que, por ejemplo, esta vulnerabilidad salió el 29 de octubre, afectó al 80% de nuestros dispositivos y actualmente está afectando a un 3%. Vemos cómo ese problema que teníamos cuando salió la vulnerabilidad se ha ido corrigiendo. En la que ha salido el día 6, pues vemos que todavía del 82% que afectaba, ahora todavía estamos al 72%, porque nuestra política de actualización de Chrome todavía no ha actuado y no nos lo ha actualizado esta versión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta otra herramienta súper útil para saber en qué estado estamos y ese software que podemos tener delicado dentro de la organización. Y otra herramienta que vamos a ver que tampoco entra dentro de la herramienta de Defender como tal, ¿vale? Porque el Endpoint DLP es una herramienta de Microsoft Purview, ¿de acuerdo? Pero es algo bastante desconocido, yo creo, o del que se habla bastante poco, y es una herramienta súper útil. Con esta herramienta, bueno, no sé si conocéis el DLP, ¿vale? El DLP al final lo que nos hace es proteger el movimiento de información, detecta ciertos datos confidenciales que haya en esa información que se está moviendo, ya sea un chat de Teams, un documento que compartimos por OneDrive o que mandamos por correo electrónico o cualquier texto en un correo electrónico, ¿vale? Podemos identificar pues, datos financieros, propiedad intelectual, números de cuentas bancarias, un poco los que queramos, ¿vale? Los tipos de datos que queramos que podemos incluso personalizarlos, ¿vale? Y normalmente esta herramienta es muy conocida cuando estamos trabajando con Exchange, con SharePoint, con OneDrive, incluso con Teams, ¿vale? Pero también tenemos el Endpoint DLP. Es decir, cualquier dato que yo tenga en mi escritorio y vaya a hacer movimiento de esa información a un USB, a un cloud de terceros, ¿vale? Voy a poder crear directivas, analizarlo
lanzar advertencias, bloquearlo, un poco lo que quiera, ¿vale? Entonces, os queríamos enseñar también esta parte y os voy a enseñar por aquí un pequeño ejemplo, ¿vale? Os estoy enseñando directamente las consolas con los ejemplos, ¿vale? Pero bueno, simplemente por temas de un poco de privacidad, ¿vale? Aquí vemos a nuestro compañero Uriol, que ha estado haciendo estas pruebas, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso no pasa nada, ¿vale? Pero, ¿qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver cómo esta directiva lo que nos va a hacer es advertirnos cuando se está pasando información, primero que se está copiando cierta información y que luego que se está pasando vía navegador a otra nube, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en esta alerta vamos a ver primero datos generales de esta alerta, ¿vale? Pues el origen, que es el Data Loss Prevention, fecha, desde qué IP se está haciendo, ¿vale? El ID de la directiva, el incidente que ha creado, ¿vale? Y el dispositivo y el usuario involucrados. ¿Ok? ¿Qué vamos a poder ver también? Perdón, que este me ha llevado. Vale. Aquí, por supuesto, veíamos el árbol de incidentes, ¿vale? Todo lo involucrado. A ver si lo bajo un poquito. Aquí vemos, pues, cómo está involucrado este documento, que es el de pruebas, el usuario, el dispositivo y la IP. Si vemos las alertas, ¿vale? Una a una. Vamos a ver también los eventos relacionados. En este evento relacionado es donde voy a ver yo, según la directiva que le ha aplicado de DLP, lo que decíamos también, repetido un poco, el nombre del host, la IP, en qué aplicación se ha dado, ¿vale? En este caso es desde Chrome. El documento, la ubicación de ese archivo, ¿vale? Vemos que en este caso, bueno, estaba en su OneDrive. Vemos el hash del documento, vemos que estaba cifrado este documento, ¿de acuerdo? Y la parte importante, dominio de destino. En este caso, estaba copiando y pegando en WhatsApp, ¿vale? Es una herramienta buenísima para protegernos de esa fuga de información, que a veces se nos descontrola un poquito y igual no podemos bloquear todas los clouds de terceros, ¿vale? Pero por lo menos vamos a monitorizar, vamos a que quede registrado, que lance advertencias a los usuarios, ¿vale? Es muy necesario tener controlado toda esta parte, ¿vale? Entonces, lo dicho, mediante estas directivas de Endpoint DLP, protegemos también nuestros dispositivos, ¿vale? No solo cuando estamos trabajando en servicio nube, que hay veces que nos preguntáis, oye, ¿cómo protejo yo todo lo que tengo en el equipo? ¿Vale? Pues con esto es una muy buena técnica para tenerlo controlado. ¿De acuerdo? Vale, pues ya la siguiente le voy a dejar a mi compañero Adri, si veo que no hay ninguna pregunta hasta el momento. No, estamos. Parece que no. Muchas gracias, Gonzalo. Nada. Vale, pues vamos con la parte de protección de aplicaciones cloud, ¿vale? Gonzalo nos ha enseñado la parte de Defender for Endpoint, Defender el Endpoint DLP, protección de las identidades. Pero antes hemos dicho que teníamos un producto que era para proteger todas las aplicaciones cloud, ¿vale? Esto es Defender for Cloud Apps, ¿vale? Es una de las piezas, yo creo que más potentes que tiene la plataforma de protección de Defender, ¿vale? Pero también, como pasa un poquito con la parte de Endpoint DLP, es de las menos conocidas, ¿vale? Básicamente actúa, podríamos decir, como un vigilante en la nube, ¿vale? Nos supervisa todas estas aplicaciones que se están usando dentro y fuera de nuestro entorno corporativo. Por ejemplo, tenemos un usuario que sube ficheros a OneDrive, sube ficheros a SharePoint, pero de repente vemos que también hay transferencia de datos a WeTransfer, Dropbox o ChatGPT, Gemini, la aplicación web que sea, ¿vale?
Esto se evalúa a través del agente de Defender for Endpoint, por lo cual tenemos telemetría de todos los equipos y nosotros podemos definir una serie de reglas o definir aplicación por aplicación qué riesgo supone para nuestra organización, ¿vale? Gracias a esta visibilidad, pues podríamos detectar pues, comportamientos anómalos, fuga de información, descarga de grandes volúmenes de datos, no sé, un usuario que se empieza a descargar todo un site de SharePoint o inicia sesión en un lugar que no toca y empieza a descargarse información, ¿vale? A partir de todos estos datos nosotros podemos tomar acción y podemos tener más visibilidad de lo que pasa en nuestra organización, ¿vale? Por lo que al final nos otorga pues, un mayor control sobre nuestro entorno nube, ¿vale? Una de las cosas que han agregado recientemente en Defender for Cloud Apps es la parte de protección para la inteligencia artificial y Copilot Studio, ¿vale? Han creado una integración entre Copilot Studio y Defender for Cloud Apps donde nosotros vamos a poder vigilar actividades sospechosas sobre los agentes que hagan nuestros usuarios en Copilot Studio, ¿vale? Que intenten hacer una extracción de información a través del agente de Copilot Studio, que intenten hacer algún tipo de ataque transversal acerca de sobre los conectores que tengan nuestros agentes, ¿vale? Esto es algo muy nuevo que salió, yo creo que el mes pasado, ¿vale? Incluso podríamos integrarlos con agentes de terceros, ¿vale? Entonces os voy a enseñar también la consola de Defender for Cloud Apps, ¿vale? Con la parte de Cloud Discovery, un segundito. Vale. Entonces, Defender for Cloud Apps tiene una parte que es la parte de Cloud Discovery, donde nosotros podemos ver todo el tráfico de nuestra organización y todos los usuarios que están utilizando ciertas aplicaciones, ¿vale? Este, digamos que es el dashboard principal, donde en los últimos 30 días hemos tenido cierto tráfico de datos, ¿vale? En este caso, nosotros tenemos categorizado el tráfico que se ha utilizado como tráfico de riesgo bajo, ¿vale? Pero también vemos que tenemos tráfico de riesgo medio y tráfico de riesgo alto, ¿vale? Todo este tráfico viene de la categorización de aplicaciones que nosotros hemos hecho en base a unas reglas, ¿vale? Esas reglas están definidas en base a la información de cumplimiento de esas aplicaciones, ¿vale? Según las aplicaciones que se utilizan en nuestra organización, se nos categoriza por categoría y, por ejemplo, las aplicaciones de Microsoft pues tienen un 10 porque son geniales, pero si nos vamos a otras categorías o si ordenamos por riesgo, vemos que hay aplicaciones que no cumplen todos los requisitos de cumplimiento, ¿vale? Vemos aquí herramienta Pixat, no sé, hay herramientas de todo tipo, ¿vale? Este riesgo viene dado de datos que Microsoft categoriza de estas aplicaciones. Vemos que esta web, por ejemplo, no tiene autenticación multifactor, permite recordar la contraseña, el usuario puede subir datos, no cumple con ciertos estándares de seguridad, ISO 27001, 27018, ¿vale? Todos son estándares de la industria en la cual nos indican el nivel de confiabilidad de esa aplicación. En base a esto, nosotros al final lo que podemos hacer es marcar una aplicación como autorizada. Ahí nos dirá que el tráfico es de riesgo bajo o es un tráfico autorizado, o una aplicación como no autorizada. Cuando nosotros marcamos una aplicación como no autorizada, lo que vamos a hacer es bloquear o supervisar el acceso a esa aplicación por parte de nuestros usuarios, ¿vale? También podríamos marcar una aplicación simplemente como supervisada, ¿vale? Pero al final lo que venimos a hacer es, oye, usuario, usted que está utilizando Word Reference, le voy a bloquear el acceso porque no cumple ciertos parámetros. Nosotros podremos hacer una categorización manual o podemos hacer una categorización en base a, oye, todas las aplicaciones, cuando surja una nueva aplicación que o bien utilice un número de usuarios o bien tenga cierto tráfico de datos, que se marque como autorizada o autorizada dependiendo de la puntuación de riesgo, ¿vale? Dentro de una aplicación, nosotros podemos ver la puntuación pormenorizada de todas las categorías que tiene, cuántos usuarios lo utilizan, desde qué direcciones IP, qué tráfico tiene, ¿vale? Por lo que podemos ver cuál es realmente el uso de la aplicación, ¿vale? Si nos venimos aquí a uso de aplicaciones en la nube, vemos también el detalle y en usuarios nos da el usuario que ha accedido a la aplicación, ¿vale? Al final, todos estos datos nos vienen en informes. También podríamos entregar
información a Defender for Cloud Apps de, por ejemplo, el firewall que tenemos en nuestra red perimetral, ¿vale? Esto es algo que se puede hacer, aunque a día de hoy lo que más sentido tiene es llevar el perímetro de nuestra red a nuestro dispositivo, ¿vale? Por lo que a través de la gente de Defender for Endpoint o Defender for Business podríamos ingestar la información en Defender for Cloud Apps, ¿vale? Otra de las cosas que tiene Defender for Cloud Apps es la parte de gobernanza de aplicaciones, ¿vale? En nuestra organización tendremos todo tipo de aplicaciones empresariales para hacer single sign-on con X aplicación o recopilar ciertos datos o interactuar con nuestro entorno, ¿vale? Esas aplicaciones tienen una serie de permisos que, dependiendo de qué permiso le demos a esa aplicación, será más privilegiada o menos privilegiada, ¿vale? Una aplicación que pueda leer la información básica de un usuario, pues tendrá menos privilegios que una aplicación que pueda leer la información de toda la colección de sitios de SharePoint, ¿vale? Al final es un tema de acceso al dato y de modificación. Entonces, dependiendo de cómo tengamos configurada nuestra plataforma, puede llegar un día en que abramos el tenant y de repente tengamos 250 aplicaciones o 300 o 400, ¿vale? Microsoft 365 es una plataforma colaborativa y por defecto viene todo abierto, ¿vale? Entonces, esto es otro tema que hay que restringir, pero si se nos da el caso, nos vemos en la tesitura de ahora qué hacemos, ¿vale? Ahora qué hacemos, cómo hacemos limpia de todo esto. Y la verdad es que sí que es un poco marrón en ese sentido ver quién ha autorizado una aplicación, ver qué usuarios la están utilizando y ver qué nivel de riesgo tiene, ¿vale? Pues Defender for Cloud Apps nos viene a solucionar un poquito esta parte. Nos hace una revisión de todas las aplicaciones que tenemos y las podemos ordenar por el riesgo, ¿vale? Para priorizar qué aplicaciones vamos a restringir primero y qué aplicaciones no, ¿vale? Por ejemplo, en una aplicación, por ejemplo, esta de AD Internals OSINT, vemos que la aplicación está habilitada, tiene acceso a Graph y es un permiso delegado, ¿vale? El tipo de permiso es muy importante. Un permiso delegado quiere decir que es un permiso del usuario que inicia sesiones de aplicación. Cuando es un permiso de aplicación, tiene permisos sobre todos los usuarios, ¿vale? Y luego nos da el nivel de privilegios. Si, por ejemplo, entramos en la aplicación, nos da la información mucho más detallada. Y nos dice, por ejemplo, qué usuarios han dado su consentimiento, porque en este caso es un consentimiento a nivel de organización, qué permisos tienen, pues únicamente leer los datos del usuario y del perfil, ¿vale? Y nos diría también si esta aplicación utiliza etiquetas de confidencialidad y qué tipo de uso de datos tiene, ¿vale? Y desde aquí directamente podríamos llegar a deshabilitar la aplicación, ¿vale? Por lo cual, esto nos da visibilidad completa acerca de todas las aplicaciones que interactúan con nuestro entorno, ¿vale? Entonces, volvemos a la presentación. Vale. Entonces, esto es el Cloud Discovery, la gobernanza de aplicaciones. Y luego tenemos otro producto de protección de las identidades que hemos comentado en la primera slide, que era de protección de las identidades y mencionábamos Active Directory, ¿vale? Normalmente, en muchos productos de protección de entidades, en los tiempos que corren, únicamente se focalizan en la protección de identidades cloud. Pero claro, muchos entornos bien son híbridos, ¿vale? O mantienen infraestructura local, ¿vale? Esa infraestructura local normalmente es mucho más débil debido a que no tiene los controles por defecto que aplican los fabricantes de pues, un IP como podría ser Entra ID, ¿vale? Depende mucho más de nuestro firewall local, de cómo tengamos configurada la red, si la tenemos segmentada, si tenemos configurados correctamente los permisos, ¿vale? Y para cubrir o vigilar nuestro directorio activo, que debería ser el core de nuestro negocio, tenemos Defender for Identity, ¿vale? Que lo que nos va a hacer es supervisar todas esas identidades que tenemos en directorio activo, ¿vale? Y el movimiento y el uso que hacen esos usuarios de nuestro entorno. Oye, ¿quién está iniciando sesión? ¿Desde qué equipos? ¿Con qué privilegios? ¿Vale? Y nos va a permitir detectar patrones que nos podrían indicar un ataque, un movimiento lateral, un intento de robo credenciales, ¿vale? Al final lo que hace es analizar el comportamiento para reconocer ese tipo de acciones que son sospechosas, ¿vale? Oye, si una cuenta empieza a autenticar en muchos equipos o acceder a recursos que nunca había tocado, pues incidente, alerta
señor, miren qué está pasando aquí y si es el caso, lo puede llegar a remediar directamente, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, valga la redundancia, de un incidente, ¿vale? Esto sería un ataque pass de ticket, ¿vale? Y este tipo de ataques ocurren cuando un atacante consigue un ticket de Kerberos, ¿vale? De un usuario que es legítimo, pues consigue mi ticket de Kerberos. Por ejemplo, después de yo instalarme un software malicioso y me roban el ticket, ¿vale? Una vez que ya tienen el ticket, lo pueden utilizar para intentar iniciar sesión en los recursos donde yo tenga acceso. Un recurso de red, una impresora, una aplicación, sin necesidad de conocer la contraseña, ¿vale? En la parte izquierda lo que podemos ver es la alerta que se ha generado automáticamente por Defender y en el centro vemos el gráfico de lo que es el incidente, ¿vale? Que lo que nos hace es mostrar de manera visual cómo se ha movido el atacante y desde qué equipo obtuvo el ticket, ¿vale? Aquí están censurados los datos por privacidad, pero podemos ver también a qué servidores ha intentado acceder. ¿Vale? Toda esta información se genera prácticamente en tiempo real, en muy poquitos segundos desde que ocurre el evento y se correlaciona con todos los datos y todas las señales que tiene Defender for Tiene Defender, ya sea Defender for Endpoint, Defender for Office 365, Defender for Business. ¿Vale? De modo que podemos tener un enriquecimiento de los datos mucho mayor. Y no solo nos permite ver con detalle qué ha pasado y entenderlo, ya que nos da un timeline de qué es lo que ha pasado en un lenguaje más o menos natural, sino que además nos permite actuar de forma muy rápida o casi inmediata, bloqueando las cuentas, bloqueando el dispositivo, haciendo un aislamiento del equipo, ¿vale? Entonces, esto es un poquito el punto diferencial que tiene este producto, que no solo se limita a detectar el comportamiento malicioso, sino que entiende el comportamiento del atacante y lo representa de una manera bastante clara, ¿vale? Entonces, a nivel de protección tendríamos todos estos productos, pero luego necesitamos un lugar donde correlacionar todos estos incidentes y darle una respuesta automatizada. Muchos de los productos tienen respuestas automatizadas a incidentes, pero hay veces que necesitamos ir un poquito más allá y hacer automatización de esas respuestas o bien ejecutar ciertos pasos, ¿vale? O hay ataques que simplemente no se pueden remediar automáticamente. Entonces, para esto tenemos Sentinel, ¿vale? Sentinel, que se integra con la consola de XDR, ahora veremos la integración que tiene. Es un SIEM y es un SOAR nativo de Microsoft, ¿vale? Es Only Cloud, no necesitamos montar ningún tipo de infraestructura local, nos recoge todos los eventos de seguridad del entorno, tanto pues Microsoft 365 como otros sistemas que no sean propios de Microsoft y los correlaciona en un único panel, ¿vale? A partir de ahí hace detecciones, hace investigaciones, responde a los incidentes y nos reduce mucho el tiempo de detección y respuesta ante una amenaza. Y al final nos ofrece pues una visibilidad completa de lo que sería el entorno, ¿vale? Y podemos llevar un seguimiento de los incidentes que había en nuestra organización, ¿vale? Entonces voy a compartir la consola de nuevo, ¿vale? Vale. Entonces, por aquí tenemos la vista clásica de lo que sería Sentinel. Tenemos un recurso en una suscripción de Azure donde tenemos incidentes, libros, búsquedas, cuadernos. Tenemos los componentes típicos de Sentinel, ¿vale? Si nos vamos a incidentes, pues podemos ver los incidentes que se han generado, pues en este caso creo que son las últimas 24 horas. Y tenemos los detalles, podemos entrar en uno de ellos y ver toda la correlación de los datos. Ahora bien, ya podemos integrar Sentinel en nuestra consola de seguridad, ¿vale? Agregaron una nueva sección donde nosotros podemos unir el workspace con la consola de security, ¿vale? Hacemos una conexión en la cual todos estos incidentes que se van generando en Sentinel ya no tenemos que gestionarlos desde un panel diferente donde gestionamos todo el resto de herramientas de seguridad, sino que todos esos productos externos o todos esos elementos externos a Microsoft 365 los ingestamos en Defender XDR, ¿vale? Aquí podemos ver que el origen
en la sección de incidentes es Sentinel, ¿vale? Sentinel y todas las alertas generadas por Sentinel, las reglas en tiempo real, las detecciones programadas, ¿vale? Y además podríamos agregar todo el resto de productos. Por lo cual, desde aquí sería nuestra única vista desde la cual deberíamos de llegar a trabajar, sin tener que ir saltando de consola a consola, viendo en qué consola tenemos lo que necesitamos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si entramos en uno de los incidentes, vemos que el look and feel es muy parecido a lo que teníamos en los incidentes que nos ha enseñado, por ejemplo, Gonzalo, o que os hemos enseñado en la presentación de Defender for Identity, ¿vale? Es un look and feel prácticamente unificado para todos los productos de seguridad. Y aquí podemos ver el detalle de qué es lo que ha sucedido. En este caso, nos viene de Sentinel, nos dice que es una regla de análisis y aquí nos da la vista gráfica de qué es lo que ha sucedido. Hay 2 archivos involucrados, podemos ver el detalle de los 2 archivos, si me hace caso. Aquí, ahora. Bueno, podemos ver el detalle. Bueno, ahora no me hace caso, ¿vale? Pero podemos ver el detalle de los 2 archivos, desde qué equipo, qué usuario, qué aplicaciones en la nube. Por lo cual, es muy interesante el unificar las consolas, ¿vale? Luego también tenemos los típicos paneles de Sentinel donde podemos consumir pues, los workbooks o podemos ejecutar los playbooks de automatización de incidentes, ¿vale? Podemos ver, por ejemplo, desde la propia consola de seguridad, un workbook de pues, el consumo de Sentinel, ¿vale? O podemos ver los workbooks que necesitemos, ¿vale? Que tengamos integrados e incluso agregar contenidos desde el Content Hub, ¿vale? Entonces, eso sería un poquito la unificación. Entonces, con estas soluciones, al final lo que nos permiten es tener una protección integral en todas las categorías dentro de nuestra empresa. Tenemos dispositivos, tenemos flujo de trabajo, tenemos aplicaciones cloud, tenemos datos empresariales, tenemos identidades corporativas, tenemos el Shadow IT. Al final, Defender es un paraguas, una familia de productos que nos van a otorgar protección a todos los niveles. Y como veis, pues es una suite muy completa y tiene muchísimo potencial a la hora de proteger nuestra organización. Entonces, ¿por dónde empiezo ahora que conozco toda esta película? Gonzalo. Vale, pues a ver, como dice Adri, ¿por dónde vamos a empezar? Hay veces que igual los que estáis viendo este webinar se os puede hacer un poco, digamos, dar un poco de vértigo a veces este tipo de herramientas, ¿vale? Entonces, si no estamos en este punto para ejecutar o integrar todas estas herramientas que hemos estado viendo hoy, se puede empezar por este Security Check. Al final lo que hacemos es analizaros las configuraciones que tengáis actualmente en vuestro tenant y marcaros un pequeño plan de acción, ¿vale? Cómo se debería ir trabajando para poco a poco ir avanzando, ir mejorando todas estas configuraciones de seguridad para acabar llegando a estos puntos que hemos visto, tanto de configuración de Sentinel, con todas las herramientas de Defender y demás. Pero claro, esto al final es un camino. Entonces, para recorrer poco a poco ese camino y hacerlo bien, nosotros marcamos este plan de acción, ¿vale? Para ello se involucra todo el equipo de seguridad de HK, ¿vale? En el que os iremos aconsejando, ayudando, haciendo una oferta de proyecto en la que vamos a ir marcando todas esas herramientas, explicándose el licenciamiento, que muchas veces es complicado y tenéis muchas dudas al respecto, pues oye, os echamos una mano también con eso. Y luego, también al final os dejamos abiertos oye, igual tenéis un equipo muy potente dentro de la organización y lo queréis desarrollar vosotros. No hay ningún problema, ¿vale? Al final, nosotros lo que estamos buscando es que todas las organizaciones estén en un punto de seguridad correcto y que no recibáis ataques, no os roben información
Entonces, oye, se puede hacer el proyecto con nosotros o simplemente, oye, os ayudamos, os vamos guiando, ejecutáis vosotros. Luego, al final, se puede incluso hacer otro estado. Hay muchas veces que hacemos informes al principio con este Security Check y luego un informe más avanzado cuando hayáis terminado el proyecto, ¿vale? Para ver cómo hemos ido avanzando y se vuelvan a hacer nuevos pasos, nuevo plan de acción para ir continuando, ¿vale? Entonces, creemos que este es un buen punto de partida, este Security Check, ¿vale? Para conocer algo más sobre este Security Check, pues nada, o escribís directamente a la dirección de correo de hola@hktech.es o a vuestros comerciales, ¿vale? Y nos pondremos en contacto con vosotros. Y, ¿vale? Y con esto damos por finalizado. Pensamos que igual teníamos algún parón más por preguntas y demás. Os dejamos unos minutitos si queréis. Si queréis lanzar alguna pregunta, alguna duda que tengáis, esperamos un par de minutillos y si no, pues nada, oye, daros las gracias por la asistencia. Os ha dejado nuestra compañera Iria la encuesta en el chat. Sí, te iba a decir, Gonzalo, que sí, a veces es verdad que dais mucha información en estos webinars, entonces a veces nos escribís después con preguntas, oye, ya he revisado la grabación, me había quedado alguna duda, podéis escribirnos ahí, ahí tenéis el email en pantalla. Os he pasado el formulario del cuestionario, si nos dejáis el correo os mandaremos también la presentación, ahí ya podéis analizar un poco más en detalle todo lo que habéis contado. Y de todas formas, siempre surgen, sobre todo, aquí siempre hay preguntas sobre licenciamiento, ¿vale? Entonces, sí que nos gustaría saber si hay muchas dudas de licenciamiento, si para vosotros es un problema. Normalmente solemos hacer algún webinar solo centrado en esta parte. Pues también nos podéis comentar si os parece interesante, sí, y en ese caso, pues igual pensaríamos de hacer alguno hacia final de año, ya que ahora tenemos estos meses un poco más tranquilos para pensar ya en 2026. Bueno, si os parece, chicos, lo dejamos aquí. Lo dicho, si se os ocurre alguna pregunta, podéis mandarlas a ese email, que yo me encargaré de redireccionarlas. Y nada, muchísimas gracias a los dos. Súper interesante. Yo cada día aprendo más de seguridad. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que vaya muy bien.